Muy bien, ahora su Biblia en Proverbios capítulo 31, versículo 10. Hoy estamos en la segunda parte del mensaje, actitudes de mujeres de la Biblia para imitar, o más bien madres, actitudes de madres de la Biblia para imitar. Proverbios capítulo 31, versículo 10, si lo tiene, póngase de pie para leer la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 31, versículo 10. Vamos a leerlo todos juntos. Proverbios capítulo 31, versículo 10 dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Este consejo, Señor, pueda ser de edificación, de bendición y transformación para cada persona hoy aquí. Lo rogamos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y después el Señor dice? Amén. Puede tomar su lugar. En una ocasión una pequeña niña estaba sentada viendo a su mamá lavar las vasijas allí en la cocina. Ella estaba un poquito distraída, pero de repente nota que a su mamá le habían salido ya algunas canas y dijo: mamá, ¿por qué es que tienes algunos cabellos blancos? Y su mamá, según para que su niña se pudiera portar mejor y no tan mal, le contesta: mira, mija, pues cada vez que tú te portas mal y que me haces llorar, uno de mis cabellos se hacen blancos. La niña se pone a pensar y a reflexionar y le dice: uy, mamá, entonces, pobrecita de mi abuela, tú debiste haber sido tremenda portándote mal, porque la abuela tiene todos los cabellos blancos. Yo creo que damos gracias a Dios por la vida de mamá, ¿no es así? Gracias a Dios por la vida de ellas. Yo creo que hayan sido perfectas o no lo hayan sido, yo creo que podemos aprender mucho de ellas. Y yo quiero decirle esto, que usted es lo que es y mucho se debe a lo que su mamá le enseñó a usted cuando usted era o era pequeño o pequeña. Amén. Usted es lo que es y se debe mucho a lo que su mamá invirtió y dio en su vida y en su persona. Y doy gracias a Dios por la vida de ellas, porque yo creo que fueron y son una bendición en nuestra vida, en la familia, en la iglesia sobre todo y en la sociedad. Y el tema de hoy que estamos compartiendo, estamos destacando estas actitudes de madres de la Biblia que yo creo que todo cristiano, sea mujer o hombre, debemos de imitar. ¿No es así? Así que en primer lugar, de lo que hemos aprendido, aprendimos de la humildad de María. Una persona humilde no se vanagloria de sus acciones. En segundo, una persona humilde no tiene complejos de superioridad. Y una persona humilde no piensa tanto en sí misma, sino en otras personas. La segunda persona que vimos fue la oración de Ana. Primero, llevaba sus problemas a Dios. En segundo lugar, oraba a Dios en privado. Y pudimos ver la enseñanza de estas dos madres, dos mujeres, que son una bendición, que a pesar de que han sido del pasado, yo creo que no fueron o son personas diferentes a nosotros, o sobre todo a usted como mujer o como madre. Pero tercero, hoy estaremos viendo ahora la fe de la Sirofenicia. ¿Usted sabe quién es esa mujer? La fe de la Sirofenicia. Tal vez usted ha escuchado la historia de esta mujer. Quiero que vaya a Mateo capítulo 15, versículo 21. Es una historia muy interesante, cómo es que una madre puede hacer tanto por sus hijos, que no importa cuánto pueda arriesgar, una madre puede perderlo todo por sus hijos. Dice Mateo 15, 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, un lugar que no era de judíos. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, fíjese, está en exclamación, ¿no es así? ¿Sí o no? Su Biblia tiene exclamaciones. ¿Sabe qué significa eso? Que no era, Señor. Estaba diciendo así ella, Señor. No, ¿qué estaba diciendo? Señor. Ella en un sentido estaba con voz alta, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál era su carga y su preocupación? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero, ¿qué dice el 23? Pero Jesús, ¿qué dice el texto? No le respondió palabra. Usted ha orado y siente como que Dios no escucha sus oraciones. ¿A quién le ha pasado eso? Gloria a Dios, aquí Dios responde las oraciones de todos, ¿no es así? Menos a mí, ¿verdad?
Pero gloria a Dios, yo creo que tal vez hay personas que, yo sé que los de aquí no, ¿verdad? Pero algunas personas de tanto orar y no contesta a Dios la oración, oye, como que lloran y lloran también y como que hasta ya ni lágrimas les sale de estar tanto llorando, y aparte de ello tienen los ojos hinchados y siguen con esa angustia en su alma que no pueden sacarla, pero ahí está, Dios por favor, y Dios nada. Pero gloria a Dios, que aquí no pasa eso. Pero ¿sabe qué? Miras hacia el cielo en confusión y dices, ¿por qué Dios no responde mis oraciones? ¿Por qué es que yo clamo a Él y Dios no está contestando mi petición? ¿Por qué es que a ellas o a ellos sí, por qué a mí no? ¿Y sabe qué? Si Dios es bueno, ¿por qué no se ha portado tan bueno conmigo? Y pudieras llegar con esa mentalidad y con esa actitud y tal vez te sientas obligada a sospechar de Dios. Bueno, Dios, ¿dónde estás? Lógicamente, si tu oración, escucha esto, si tu oración está fuera de su voluntad, si no eres paciente referente a la oración, si estás en algún pecado, si tu oración es egoísta, si no tienes la fe, o sea, mucha o poca, si no la tienes, si Dios te está probando o si no eres específico en tu oración, como quien dice, no esperes tu respuesta de Dios. Yo creo que hay muchas cosas más que Dios dice, no te la voy a contestar. ¿Por qué? Estas y muchas otras más, pudiera decir Dios, no te la voy a responder. Y a veces nosotros no pensamos en eso. Nomás pensamos, Dios, ¿por qué no me has contestado? ¿O por qué Dios no me has dado esto o lo otro? Pero no pensamos en lo nuestro, en qué estoy fallando o qué es lo que estoy haciendo. Pero ¿sabes qué? Pero pastor, hemos hecho todo lo posible referente a lo que enseña la palabra de Dios para la oración. Hemos confiado en sus promesas y hemos esperado en su voluntad con valor y con valentía y nada. ¿Le ha llegado a usted la oración en el momento en que usted la hace así? ¿O la respuesta a ella? Yo creo que tenemos que aprender de algunos de los regalos más maravillosos que Dios nos da. ¿Sabe cuál es uno de los regalos mejores que también Dios nos da? Se puede pensar en una casa, en un auto, en salud y muchas cosas más. Pero ¿sabe cuál es una de ellas? Oraciones no respondidas. Tal vez usted, pues, pastor, está loco. No es la realidad. Tal vez usted no me comprenda lo que le quiero decir, pero oraciones no respondidas, gloria a Dios. Hay hasta madres que a veces en la desesperación cosas así, ¡ay, Señor, mejor llévame contigo! Si Dios le contestara esa oración. Qué cosas. Pero ¿sabe qué? Me gustó lo que dijo C.S. Lewis. Si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida, ¿dónde estaría yo ahora? ¿Dónde estaría? ¿Qué hizo la mujer sirofenicia para mostrar su fe? En primer lugar, en lugar de alejarse de Dios, ella se acercó a Dios. No era judía, no era ni cristiana, no tenía que ver nada con Dios esta mujer. Pero ¿sabe qué? En lugar de alejarse de Dios, esta mujer se acercó a Dios. Esto nos enseña que las mujeres harán lo imposible. ¿Sabe para qué? Por sus hijos, por la vida de sus hijos. Sé como padre o como mamá, yo creo que, las mujeres son las que más pueden entender este concepto. El hombre está un poco más distraído, como no tuvo los dolores de parto, no está la mayoría del tiempo ahí con ellos, papá anda trabajando, anda distraído, está cansado, no entiende todo ese valor, pero las madres sí. ¿Y sabe qué? Las circunstancias no detuvieron a esta mujer. ¿Y sabe qué? Quiero enseñarle algo sobre esto. Si usted ve el Nuevo Testamento, usted nada más vea que no hubo una madre en la cual viniera con Jesús, le pidiera algo a Jesús y que Jesús se lo rechazara. No hay una mujer en sí directamente que veamos en la vida de Jesús, simplemente por ser madre. ¿Y sabe qué? ¿Cuándo es cuando llega Satanás en el Edén con Adán y Eva? Hasta que está Eva ahí con él. Es donde llega ya la tentación y el diablo ya empieza a ver. ¿Por qué? Porque él sabía que Eva ya iba a ser una amenaza para Satanás. Entre tu simiente, dice Génesis 3:15. Satanás vio eso como, aquí hay peligro allá, en banderita roja para él. Y por eso ya quiso meter tentación y ahí que se apartaran de Dios. Porque sabía la amenaza que venía a través de esa mujer. Pero fíjese lo que dice Mateo 15:22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta mujer, en vez de alejarse,
se acercó más a Jesús. Pero ¿sabe qué? Yo no sé qué religión sería esta mujer, cuál sería su concepto de Dios, pero yo creo que esta mujer tenía una convicción de que Dios respondía a oraciones. Dice Salmo capítulo 65, versículo 2, tú oyes la oración, dice, y a ti vendrá toda carne. ¿Ve usted? Oiga, no importa si eres cristiano o no, que dice Dios, yo escucho las oraciones. Porque a veces pensamos que, no, Dios nomás escucha las oraciones de los cristianos. No, Señor. Yo he visto personas que no tienen nada que ver con Dios y aún ellos en su humildad claman a Dios y aún Dios les responde sus oraciones, aunque a veces dicen, ay, gracias, Virgencita. Y la Virgencita, amén, nada, es Dios. Amén. Así que dice también Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y dice el Señor, y yo os oiré. No te prometo que te la voy a cumplir, pero dice, yo te voy a escuchar. A su tiempo, ¿verdad? Así que madres, en sus problemas no te alejes de Dios. Acércate a Dios. Como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Segundo de Crónicas dice, 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren, como esta mujer, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice? Yo oiré. Amén. También dice en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan temprano los que me buscan. ¿Verdad? ¡Qué bendición! Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Ve usted? Es lo que quiere Dios, es como el padre con el hijo. ¿Acaso usted como padre no se siente orgulloso cuando su hijo viene y pide esto, pide lo otro? Pero tampoco tan exagerado, ¿verdad? Eso significa que están dependiendo de usted y damos gracias a Dios. Pero esta mujer vemos que primero, en primer lugar, en lugar de alejarse de Dios, se acercó a Dios, y en segundo lugar, no tenía la religión, pero tenía la fe. No sabemos, judía no era, eso lo sabemos. Era una mujer cananea, tenían otras religiones, pero no tenía la religión, pero tenía fe. Yo creo que tanto yo como algunos pastores concluimos en general que esta mujer tenía fe. Porque ustedes son pastores y quieren ver todo fe en todo lugar y con toda persona, pero no es así. La palabra de Dios nos dice, mismo Jesús lo confirma en versículo 28, ve ahí, Mateo capítulo 15, versículo 28, ¿qué es lo que dice Jesús? Entonces respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, ¿qué le dice? Grande es tu fe. Mire nomás. ¿Sabe cuáles son los dos requisitos? Yo sé que hay más. Para que Dios responda, en mis oraciones o haga el milagro en mi vida, primero es la fe. Súper importante la fe, hermanos. Pero ¿sabía usted que aún personas que no son cristianas también tienen fe? Pero ¿sabe qué es lo importante? ¿En quién vas a depositar tu fe? Y esto es lo que nos enseña, tienes que ir al Dios correcto. ¿Quién es el Dios correcto? Jehová de los ejércitos, que se personifica a través de la persona de nuestro Señor Jesús. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible, ¿qué dice ahí? ¿Agradar a quién? ¿A Dios? ¿A la Virgen? ¿A Siddhartha Gautama el Buda? ¿Al Dios de los hindúes, que son miles de los cuales tienen? ¿A Krishna? ¿John Smith? No, señor, ¿a quién? Sin fe es imposible agradar a quién? A Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que dice, crea que le hay, crea que existe, crea que ahí está. ¿Usted realmente cuando ora cree que Dios le está escuchando o no? Era lo que estaba demostrando esta madre, que existe y que era real. Así que Dios no es un mago, hermanos. Le voy a asomar ahí la lamparita para que salga Dios. O le voy a sopar la pancita ahí a Buda para que me conceda mis deseos. No, Dios no es un mago. Él es un Dios de fe. Dios trabaja por medio de la fe. Él opera en la atmósfera de la fe, y para que Dios aparezca, para que Dios se manifieste en tu vida, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tener fe y creer en Él. Menos Dios no se va a manifestar. Así que sin fe no puedes tú orar, no puedes agradar a Dios, y tus oraciones no serán respondidas.
Por eso el diablo siempre le está poniendo duda a los cristianos en su mente, que usted está orando, termina la oración y ya le está poniendo ahí, no, hombre, fíjate quién eres, fíjate lo que estás haciendo, tú crees que ya te va a responder y ya empieza la duda. Y de muchas otras maneras. Y pondrá en tela de juicio la respuesta. Tu oración es el trabajo de él, ponerte dudas. Pero dice Proverbios, capítulo 19, versículo 27, dice, cesa, o sea, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar, o sea, dudar, ¿verdad? De las razones de sabiduría. También lo dijo Santiago en 1:6, pero pida con fe, dice, no dudando nada. Así que la fe es bien importante y es lo que tenía esta mujer, fe. Tal vez no tenía religión, pero tenía fe en Dios. Y como Jesús nos conoce de lo incrédulo que somos, ¿quién es a veces incrédulo o tiene duda a veces de Dios o que Dios me va a responder esto o lo otro? Levante su mano. Wow, yo los admiro, hermanos. Vamos a orar para despedirnos mejor. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios conoce lo incrédulo que somos en ocasiones. ¿Cómo sabemos eso? Porque Él puso el requisito de la cantidad de fe. ¿Sabe de qué tamaño? Lo doy como un ejemplo, una metáfora, ¿verdad? ¿De qué tamaño la hizo? Y se moverá y ¿se acuerdan el canto ese? ¿Mala Lira lo quiere venir a bailar aquí o no? No. como un grano de mostaza. ¿Por qué es que el Señor da esa metáfora así tan pequeña? ¿Sabe para qué, hermanos? Tan pequeña para que cualquiera califique. ¿Sí escuchó eso o no? Para que cualquiera califique. No, mira, Dios va a hacerte el milagro. Dios te va a responder a tu oración. Tú tienes que tener cierta medida de fe. ¿Qué dice? No, es así tan pequeñita. Dijo, yo lo voy a responder. Para que todo o toda persona califique. Un grano de mostaza, no como el tamaño de una semilla de calabaza, más grandota. No, dice, de una mostaza tan pequeñita. Gracias, Dios. Gracias. Esta mujer sirofenicia vino a Jesús para que libertara a su hija, pero Jesús la empieza a rechazar. ¿Por qué razón? Porque estaba probando su fe. Lo mismo puede pasar con nosotros también. Yo creo que aparte de que la estaba rechazando, aparte de probar la fe de ella, también la nuestra. Y adrede, quiero que se diga esta historia para que quede escrita, porque va a haber muchos allá por el 2021 que también van a dudar de mí. Y quiero que lean esta historia para que les dé esperanza. Si tú sigues teniendo fe y confiando en mí, siendo perseverante, yo te la puedo responder. Ese es el punto de Jesús aquí también. Amén. Así que yo creo que no debes de desanimarte si no ves pronto la respuesta a tu oración. Amén. Dile a la persona que está ahí de enseguida, no te desesperes, que no pande el cúnico. Ella, en vez de alejarse de Jesús, fíjese lo que dice Marcos 7:25. A pesar de ver todo, dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él. ¿Ve usted cómo es que la palabra nunca vuelve vacía, hermanos? Usted métale la palabra a sus hijos. Usted la está sembrando y un día va a dar resultado. Dice, luego que oyó de él. Usted predica a una persona de Jesús y a poco tiempo esa persona va a buscar de Jesús. Luego dice que oyó de él. ¿Qué dice el texto? Vino, en Marcos 7:25, vino y se postró a sus pies. Oiga, esta mujer no era judía, no tiene nada que ver con Dios. Pero qué interesante que sola, como dice Eclesiastés, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Dios ha puesto un instinto en el ser humano de buscar a un Dios y mientras ese hombre o esa persona no busque a Dios, esa persona no va a tener paz, no va a estar satisfecha. Y esta mujer también venía con él, que vino y se postró a sus pies. Y fíjese la respuesta a pesar de Jesús, de ver todo eso. Fíjese lo que dice Jesús en Marcos 7:27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Si hablando de los judíos. Y luego dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En aquellos tiempos la cultura, le dices perrillo a cierta persona, es que es gentil, ¿verdad? Es como decir ahora, los hispanos, ¿verdad? Los mexicanos, los hispanos. Son gentiles, son los perrillos. 28, respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
como queriendo decir esta mujer, la mujer le dijo a Jesús que lo que le sobraba de su gracia, o sea, las migajas que caían de la mesa de su Señor, son suficientes, Señor, aunque sea un trocito así tan pequeño como quien dice que caiga de tu mesa, tú dámelo, ¿verdad? Eso se llama fe, ¿no cree usted? Tanta era su fe que lo poquito que hiciera Jesús por ella era más que suficiente para resolver su problema. Qué gran fe de mujer, ¿no cree usted, hermana? Amén. Y observe lo que sucedió. Después que esa mujer dijo esa oración, ¿cuál fue la oración que esta mujer dijo? Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Sabe qué sucedió? En ese instante, fíjese nomás, el demonio dejó a la niña libre en ese preciso y mismo momento. Fíjese nomás, hizo la oración y ¡paz! Órale, ahí está la respuesta. Nomás así como quien dice, ¿cómo lo sabemos, pastor? El 29 lo dice. Entonces le dijo, o sea, Jesús, por esta palabra, o sea, por esta oración que tú acabas de hacer aquí personalmente conmigo, dice, por esa palabra, dice, ve. El demonio que dice, ha salido de tu hija. Es como ella va caminando y aquí, pero Señor, esto y ¡puc! Y le dice, oye, grande es tu fe, mujer. En ese procesito ahí, tan rapidito así, en ese clic, la muchacha ya quedó libre, allá en casa. También lo dice, lo que es Mateo 15:28, y su hija fue sanada desde aquella hora. Y también conforme a Marcos 7:30 dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Fíjese nomás el poder de la fe. ¿Ve usted? A veces nosotros, hermanos, estamos orando por una necesidad, pero usted no ve cómo Dios está trabajando. Aquí Dios nos pone esta historia en un resumen tan pequeño para que usted lo entienda. Pero a lo mejor para nosotros no va a ser en 5 minutos. A lo mejor va a ser en 5 días, 5 meses o 5 años. Pero ¿qué dice Dios? ¿De qué va a pasar? Va a pasar. Amén. Fíjese que nadie tuvo que orar por la niña. Eso es lo interesante. Nadie puso sus manos sobre ella. Nadie reprendió a ese demonio. Nadie la ungió con aceite. Nadie la bañó con agua bendita. Nadie decretó ninguna palabra. Decreto la sanidad sobre tu vida. Nada, señores, nada. Qué bendición es esto, ¿no cree usted? No hubo una necesidad de presencia física ni de Jesús, ni de los apóstoles, ni de ningún discípulo. El mero hecho de la fe, hermanos, y creer y clamar a Jesús, vemos aquí, su poder fue suficiente, ¿verdad? Ya si usted le quiere agregar, puedes orar por mí, o puedes venir y poner tu mano sobre ella, porque es bíblico, tú pon las manos sobre tal persona, pero no con ligereza, con cualquiera, dice, pero tú ponlos y pueden sanar si Dios quiere. Si tú quieres ungir, nosotros no lo acostumbramos, pero es bíblico. Usted quiere usar el aceite, usted úselo. Si usted es más supersticioso, hágalo. No es pecado. No se prohíbe tampoco. Si usted lo quiere practicar, es problema suyo. Pero ¿sabe qué es lo más importante aquí? Ir al Dios correcto, que es nuestro Dios. Y segundo, la fe necesaria. Y dice Dios, con eso es más que suficiente para que yo haga lo demás. Amén. Así que la fe actuó a larga distancia, lo que vemos aquí. La fe hizo que el poder de Dios llegara hasta donde la niña estaba y la libertara. Como quien dice, curbside prayer. ¿Verdad? Que usted no tiene que hacer nada nomás. Ponte ahí, listo, y Dios se encarga de lo demás. Curbside prayer delivery. Qué bendición, ¿verdad? Dice Mateo 17:20, y nada os será imposible. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Génesis 18:14 también dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? También dice en Jeremías 32:17, ni hay nada que sea difícil para ti. O sea, la fe es el arma más poderosa del cristiano, a veces ni la usamos, ¿verdad? Y el diablo, la enfermedad, tus problemas, tus necesidades, tiemblan ante ella. Porque sabe Satanás que esa es la llave en sí que puede desatar, como quien dice, la bendición en nuestra vida. Así que no hay nada que se resista al poder de Jesús. Amén.
Así que esta mujer, como tuvo una gran fe, por eso recibió un gran milagro. ¿Por qué razón? Porque buscó a quien tenía un gran poder y se llama Jesucristo. Amén. A ver, diga conmigo, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señores, todo por una hija. ¿Y además esta mujer? Todo por una hija. Jóvenes, valoren, honren y obedezcan a sus padres. Tú no sabes a veces lo que tus padres están sacrificando por ti o por ustedes y que ustedes no se dan cuenta de ello, pero ellos, mire, calladitos la boca. Dale gracias a Dios por ellos, sobre todo tu mamá. Qué gran enseñanza aprendemos de esta mujer, esta madre sirofenicia, ¿no cree usted? Y no era judía. Así que no hay persona que no sea importante para Jesús. En segundo lugar, no hay clamores ignorados. En tercer lugar, no hay problemas imposibles para Jesús. Y en cuarto lugar, fíjese nomás, no hay hijos sin importancia. Qué bendición de esta mujer, ¿no es así? Así que, mujer, madre, esposa, no pierdas la fe. Sigue creyendo en Dios, espera en Dios y Dios a su tiempo, Él va a obrar. Sin importar el problema, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Amén. Así que primero vimos la humildad de María. Segundo, la oración de ¿quién? Mira, la prediqué en la mañana, ya se les olvidó. La oración de Ana. Tercer lugar, la fe de la mujer o la madre sirofenicia. Y en cuarto lugar, la firmeza de Jocabed. Repítelo conmigo, la firmeza, el ejemplo, el modelo, como usted lo quiera ver, de Jocabed. ¿Alguien sabe quién fue Jocabed? ¿Quién fue Jocabed? La mamá de Moisés, esposa de Amram, creo que si no me equivoco. ¿Y sabe qué? ¿Cuáles son las frases comunes hoy en día de las mamás? No sé usted, ¿verdad? Pues yo tengo algunas y he escuchado algunas de otras mujeres. El mejor regalo que tú me puedes dar es que te portes bien. Ok. Luego si llega el día y no hubo regalo. Ay, mis hijos no me quieren, no me dieron regalo. Los platos no se lavan solos, ¿verdad? No entiendo qué hice para yo merecer unos hijos como ustedes. Cuando yo era niña, deja que venga tu papá. Sigue diciendo esas palabras y te voy a lavar la boca con jabón. A ver, ¿quiénes escucharon esas cosas cuando eran pequeños? Si tus amigos se avientan al pozo, tú también te vas a aventar. ¿Verdad? Sigue contestando así, vas a ver, ¿verdad? Síguele nomás y síguele, muy chistosito, pero vuelve a levantar tu mano y vas a ver, te tengo de buen lado. La frase de la hermana Olga. Tantos niños muriéndose de hambre y ustedes aquí dejando la comida. ¿Cómo que por qué? Yo soy tu madre y punto. ¿Ustedes creen que tienen sirviente o qué? Vuélveme a voltear los ojos o a levantar los ojos y te los enderezo, ¿verdad? Son frases muy comunes de las mamás, ¿pero por qué? Porque nos quieren disciplinar, ¿no es así? Enseñarnos a ser responsables, a ser corteses, amables. Pero es por tu bien, ¿no es así? ¿Sabe qué es lo que yo puedo aprender de Jocabed? Muchas cosas, hermanos. Fíjense nomás que ahorita decimos, no hombre, recibimos estampillas, recibimos un cheque de estímulo de parte del gobierno, pero qué bendición que alguien te pague por cuidar a tus hijos. ¿Usted ha visto eso? Qué bendición. A esta Jocabed, oiga, le pagaron por cuidar a Moisés. ¿Sí sabía eso usted o no? Qué bendición. Se la lleva la hija del faraón. ¡Wow! ¡Qué hermoso bebé! Pero está muy pequeño. Oye, búscame una nodriza, una mamá que me la cuide. Pero como Dios tenía el plan, la llevaron precisamente con su propia mamá. Jocabed, me están pagando. Mira, aquí tengo a mi hijo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero qué interesante. En primer lugar, Jocabed creyó que Moisés tenía un llamado. ¿Sí escuchó eso o no? Jocabed creyó que Moisés tenía un llamado. Yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted cree que sus hijos tienen un llamado o no? Usted dice, no sé, pastor. Usted anda mal. Usted realmente no está creyéndole bien a Dios. No importa quién sea su hijo, cómo sea su hijo y su hija tienen un llamado. Sea quien sea, haga lo que sea, esté haciendo lo que sea en este momento, sea cristiano o no, tiene un llamado.
Amén. ¿Usted cree que su hijo tiene un llamado o no? ¿Sí o no? No, no tantos amenes, ¿verdad? Pero bueno, es la joya, entiendo. Ahora, si usted lo tiene, aunque sea rebelde, aunque sea pródigo, aunque sea desobediente, tiene un llamado. ¿Sabe cuál es su tarea como madre? Educarlo correctamente. Esa es su tarea. Dice Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué significa eso? No es una promesa. No dice ahí Jehová tal vez. No, cumplirá. Significa que cada quien tiene un propósito. Cada persona tiene un llamado. Creo que por esa razón, Jocabed, mi niño es especial. Mi hijo es algo diferente. Y por eso lo esconde. Yo no voy a permitir que Faraón lo mate. No, Señor. Dice Éxodo 2:1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Eran de la misma tribu. Y la que concibió, dice, y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. Usted sabe que todas las mamás, puede ser el niño más feo, pero para mamá es el más hermoso, ¿verdad que sí? No estoy diciendo que a Moisés era feo, no. Si le dice que era hermoso, era hermoso. Y dice, le tuvo escondido, ¿cuántos meses? 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Usted haría eso con su hijo o su hija o no? Oye, creo que sabe, usted, déjame ir al Río Grande. ¿Qué vas a hacer ahí? Mira, en una canasta de puro, así de carrizo, voy a poner mi bebé y lo voy a poner nomás ahí al Río Grande. ¿Por qué? Nomás para que Dios me lo cuide. ¿Qué sentirías, por ejemplo, si tú estuvieras embarazada, 2 meses, 4 meses, no sé, y el presidente de este país decretara, quiero que a todos los niños vayan y los avienten al Río Grande, nomás ahí, lánzalos al Río Grande? ¿Qué haría usted? ¿Usted le obedecería a Biden o no? En que indirectamente lo está haciendo en un sentido. Biden está actuando como faraón con el aborto. Esa es la realidad. Y muchas gentes, ¿verdad?, tan buenas para obedecer, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué decisión tomarías tú? Jocabed decidió obedecer a Dios. Y eso es lo bonito de esto. Si el gobierno pone leyes que van en contra de la voluntad de Dios, usted como cristiano, ¿qué va a hacer? Nosotros vamos a obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Dios está encima del gobierno. El gobierno está por Dios. Dios no está por el gobierno. Es al revés, hermanos. Y mucha gente cree que el gobierno es la autoridad suprema y punto. No, Señor. Nosotros obedecemos a Dios. Aquellos 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, estaban allá y todo el mundo postrado ante ese ídolo. Pero allá estaban aquellos 3 bautistas parados así viéndose el uno al otro más. Todos hincados ahí postrados. Y aquellos más. ¿Usted por qué no se postra? No podemos. Nuestra ley, nuestro Dios no nos lo permite postrarnos ante otro Dios. Mira, muchachos, si no se postra, vamos a aventar el horno de fuego. Adelante. Si Dios me salva, bien, y si no, Dios dice que no y punto. Ah, sí, órale. Ve usted las consecuencias de desobedecer las leyes terrenales, va a ver. Pero nuestro Dios nos pide ciertas leyes, Él pide, tú los vas a obedecer. Si esa ley del gobierno va en contra, tú la vas a desobedecer. Si va a favor de la palabra, dice Dios, obedécela, sométete a las leyes terrenales, dice Dios. Pero siempre y cuando vaya en contra, dice, no tienes derecho. Primero va Dios, hermanos. Amén. Y fíjese nomás que esa decisión que ella tomó salvó la vida de Moisés. ¿Qué tal si Moisés hubiera muerto, hermanos? Ahí, pues ni modo, Amram, pues, podemos tener otro, ¿verdad? Échalo. ¿Qué tal si hubieran echado a Moisés al río? Ahí se lo comen los lagartos, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? No tuviéramos los primeros 5 libros del Génesis, ni el Salmo, que es 91, si no me equivoco. Imagínense. Oiga, Moisés era un gran modelo para los judíos, que mucho se dedujo de su enseñanza y su doctrina. Usted quítele el Pentateuco a la palabra de Dios, hermano. Usted va a quitar como que es un gran pilar de la palabra y usted va a quedar como confundido en la teología de Dios. ¿Ve cómo es que Dios no se equivoca, hermanos? Eso nomás. Esa decisión salvó la vida de Moisés. Las decisiones que tú tomes como persona van a afectar la vida de tus hijos. Amén. Así que por eso Moisés vino a ser uno de los patriarcas más respetados de toda la historia, hermanos. Aún del mundo no creyente. Así que, madre, pregunta para ti, ¿qué estás dispuesta a arriesgar por la vida de tus hijos?
Tal vez aquí en el valle no hay un faraón. En un sentido, simbólicamente, sí hay faraones a través de Satanás que quieren llevarse a nuestros hijos al infierno. Amén. Faraones de malas amistades, faraones de la droga, faraones de desobediencia, faraones de rebeldía, faraones de gangas, de borracheras, fornicación, de antros, de buitres, de flojera, de aburrimiento, de delincuentes y de muchas cosas más que a través de ellos Satanás los está tomando como un faraón. ¿Para qué? Para terminar con el plan de Dios. Así que primero, Jocabed creyó que Moisés tenía un llamado. Segundo, Jocabed enseñó a Moisés de Dios. ¿Escuchó eso o no? Jocabed enseñó a Moisés de Dios. Repítelo conmigo. Jocabed enseñó a Moisés de Dios. Mismo Moisés, cuando ya fue grande, que creció, que fue en su tiempo, dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase. Moisés, el hijo de Jocabed ahora, fíjese lo que ahora está enseñando él. Mi madre me los enseñó. Y dice ahí el texto, fíjese nomás: para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla, para que, fíjese lo que dice el 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y fíjese lo que luego dice: tú y tu hijo. Como ese, mi mamá me los enseñó, y tienes que enseñárselos a tus hijos. Dice, y el hijo de tu hijo. ¿Qué significa eso? Tus nietos. A tus hijos. Y es que mis hijos no quieren, pastor, que yo le enseñe porque su esposa es de tal religión y esto y el otro. Que tú tráetelos a tu casa y tú enséñales ahí. Si ellos no quieren, tú enséñales. Los niños no tienen la culpa de nuestra cultura. Dice, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Ve usted cómo es que enseñar la palabra nos bendice nuestra vida? El libro de materia de educación para Moisés, en la clase 101, ¿sabe cuál fue el texto o el libro? La palabra de Dios, hermanos. Escuchen, madres, educa a tus hijos a que no solamente sean respetuosos y sean corteses y que le abran la puerta a las damas, sino que también tú les puedas enseñar a que abran sus Biblias. Amén. Eso es lo más importante, es lo mejor. La mejor herencia, el mejor legado que tú le puedes dejar a tus hijos. ¿Sabía usted? Yo sé que esto no están de acuerdo algunas personas, pero ¿sabía usted que es más importante que nuestros hijos aprendan de la palabra de Dios a que aprendan matemática, que aprendan física, que aprendan álgebra, historia o ciencia? ¿Sabía usted eso que es más importante? No diciendo que eso no es importante, no, sí es importante. Es más importante la palabra de Dios. ¿Sabe usted por qué, hermanos? Porque este libro, la palabra, te va a enseñar valores. Amén. ¿Qué tipo de valores? Que entregues tu vida a Cristo te va a llevar al cielo un día. Segundo lugar, amar a Dios, servir a Dios, ser honrados, ser responsables, ser íntegros, obedientes, saber perdonar, ser cortés, ser amable, amar a Dios, respetar a tu esposa, a tu esposo, respetar las cosas y los espacios de otros, manejar tus temperamentos, controlar tus actitudes, tomar buenas y sabias decisiones y un montón de cosas más. Principios que a veces tú no se los puedes enseñar directamente, pero ellos leyéndola, Dios se los va a poner a través de su espíritu en la vida de ellos. Y a través de la palabra, ¿sabe qué van a aprender ellos también? Van a aprender a alejarse de la mala mujer, van a aprender a alejarse de los malos amigos, malas decisiones y malos pasos. La palabra es directa, hermano. Usted léala, siempre te va a dar convicción. Amén. Y para ese trabajo, escuche esto: nadie puede sustituirte como mamá, ni la abuela, ni la tía, ni el compadre, ni la hermana, ni la maestra de escuela dominical, ni la vecina, ni aún la niñera te puede sustituir, porque tú eres la mamá. Tú eres la primera responsable ante Dios por la vida espiritual de tus hijos. Amén. Así que recuerda, solo tú puedes hacer la mejor labor, que nadie se lo va a dar más que tú como madre. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye. ¿No es así? ¿Instruye a quién? Dice ahí, al joven.
No, al niño, ¿verdad? Al niño en su camino. Uno puede dar a entender en su camino, dando en el camino de Dios, sí, pero también dice en su camino, su carrera, su llamado, de Él. Porque hay personas que quieren imponer su carrera como padres en la vida. Oh, mira, yo soy pastor, tú tienes que ser pastor. Yo soy maestro, tú tienes que ser maestro. Yo soy carpintero, tú tienes que ser... No, cada quien tiene su llamado, hermanos. Amén. En su carrera. Y Dios por algo le pone aquí en la tierra para algo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aunque esté en el nursing home, dice, no se va a apartar de él, ¿verdad? Albert Einstein no pudo hablar, ¿sabe hasta qué edad no pudo hablar Albert Einstein? Hasta los 3 años. ¿Sabe qué fue lo que dijeron sus maestros de él? No hay mucho que esperar de Albert, dijeron ellos, ¿verdad? Ahora, no me malinterprete también. Entonces que nuestros hijos no estudien, pastor. No, no estamos diciendo eso. El primer libro que deben de aprender es la palabra de Dios. Es el mejor libro para ellos. Dice Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies, ¿qué dice? Tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted trae una lámpara, se va caminando. ¿Hasta dónde alusa la lámpara? Nomás hasta un punto por ahí, dice, así es la palabra, dice. No es de que, ya la tomé y listo, ya no necesito leerla. Dice, no, tienes que estar echándole gasolina cada vez, para que tú sigas caminando. Si te apaga la luz de la lámpara, ¿qué haces? No, pues te paras. Así es la palabra. Mientras tú no sigas alimentándote y comiendo la palabra, tú no vas a seguir avanzando. En esto es lo mismo también. Así que la palabra va a guiar en el camino correcto a nuestros hijos. Aunque ellos anden en el camino correcto, tú mételes la palabra. Y escucha este principio. La palabra de Dios enseñará a nuestros hijos, escuche, enseñará a nuestros hijos que cuando frecuentan los lugares equivocados, con las personas equivocadas, muy pronto harán las cosas equivocadas. ¿Acaso la mamá tiene ese instinto de que viene un amigo, mamá, te quiero presentar a mi amigo? Uy, la mamá de 4 leguas, no, ese ni te andes juntando con ese. A veces ni lo conoce, pero nomás con velo sabe de qué tacha es. Y no se equivocan casi, oiga. ¿Sí, a usted no le pasó eso con su mamá? ¿Cómo sabe? No sé, ¿verdad? Tienen un quinto sentido a lo mejor, sexto sentido tal vez, no lo sé. Pero yo creo que, madres, ustedes tienen una gran influencia sobre la vida de sus hijos. Y quiero decirle esto, ustedes como madres son la plataforma. Ustedes son la plataforma que lanzarán a sus hijos a su llamado. No recuerdo qué salmo es, pero dice que el hijo dice como la lanza, dice, la flecha. Es como que él y va y pega la flecha en tal lugar. En aquellos tiempos no había Target para ir a comprar aquí, en Academy para ir a comprar mi flecha. No, ellos tenían que ir, quebrar la rama, sacarle punta y sacarle filo. Y ahora quiero que esta flecha pegue bien. Y así es lo mismo con nuestros hijos. Les sacamos punta, les damos forma mientras están con nosotros. ¿Tú los lanzas cuándo? Cuando ellos se casan. La lancé. Esa flecha cuando ya va en el aire, tú ya no puedes hacer nada. Lo que tú tenías que hacer, ya lo hiciste atrás. Y así es la vida de nuestros hijos. Un día, tú eres la plataforma que ahorita los está preparando, les está dando forma. ¿Y tú cómo quieres que sean tus hijos un día? Tú instrúyelos de esa manera. Esperamos y peguen al blanco como queremos. Tal vez no vayan a pegar, no lo sabemos. Pero ya cuando tú la dejas y se va, Señor, está bajo tus manos, ¿verdad? Tú encárgate. Pero yo felicito a todas aquellas madres que están dispuestas, algunas no todas, yo entiendo, a hacer su carrera a un lado por sus hijos. Aún están dispuestas a dejar sus trabajos por sus hijos, porque hay un punto crucial en la vida de los hijos que mínimo 5 o 7 años, que usted instruye a su hijo en esa edad de 5 o 7 años, mándelo por donde quiera. Ese joven, ese niño, ya trae lo más importante en su vida. Usted ya lo educó de tal manera. No estoy diciendo que de 8 para arriba ya no importa, no se importa bastante. Hasta los 18, yo creo, 20 bíblicamente, ¿verdad? De 20 para arriba, dice, todos van a morir. Pues ya eran más de jóvenes, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos una gran tarea como padres en la vida de nuestros hijos. ¿Y sabe qué? Jocabed estaba instruyendo a Moisés. ¿Y sabe qué es lo interesante de Jocabed? Que ella no sabía que Moisés sería
un gran caudillo. Ella no sabía para nada, como mi hijo va a ser el héroe, como quien dice, de todo mi pueblo. Ella no sabía que tenía un llamado, no sabía que iba a ser un gran profeta, y aparte no sabía que iba a ser un gran líder, no sabía que iba a ser el Pentateuco, no sabía que iba a dar los 10 mandamientos y que iba a liberar al pueblo de Israel de esa esclavitud que estaban en ese momento. Fíjese nomás, ella no sabía nada de eso, pero ella estaba confiando en Dios. Amén. Ni se imaginaba que ella iba a ser el medio para que Moisés guiara a un pueblo a acercarse a Dios. Imagínense. Qué bendición. Así que, madre, no subestimes tu labor en la vida de tus hijos. ¿Sí escuchó eso o no? No subestimes tu trabajo en la vida de tus hijos. Tal vez estás entrenando a un Moisés. Tal vez estás entrenando a un José, o un Daniel, o un David. Tú nunca sabes. No lo subestimes. Es que es un cabezón. Es que no me hace caso. Ni modo. ¿Te tocó? Es parte de la vida. Es parte de la vida. Y escuchen, madres, cuando tú haces lo correcto por tus hijos ante los ojos de Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios, hermanos? Dios te va a bendecir. Pero es que mi hijo me salió así, tú haz lo correcto. ¿Qué dice Dios? Yo te voy a bendecir. Mi bendición hacia ti no depende de lo que otros hagan, depende de lo que tú hagas, dice Dios. ¿Y sabe qué es lo que dice el versículo 20? Dice, y Dios hizo bien. Fíjense nomás, mátenle a todos los niños, échenos al río. Parteras, háganlo, y si no, ustedes también les doy piso a todas. Pero ¿sabe qué hicieron las parteras? Dijo, no, nosotros tememos a Dios. Y dice, y Dios hizo bien ¿a quién? A las parteras. Dice el texto, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Ellos dijeron, no, hagamos esto y hagamos lo otro. Oye, ¿qué está pasando aquí? Porque ¿dónde están haciendo todos estos niños? No los estaban matando. Gloria a Dios. Obedecieron a Dios. La mano que mece en la cuna, en un sentido, es la mano que mueve el mundo. ¿Verdad? Dice el 21, y por haber, fíjense nomás, y por haber las parteras temido a Dios, dice el texto, Él prosperó sus familias. Él prosperó sus familias. ¿Qué dice ahí? Él prosperó sus familias. Servir a Dios tiene sus beneficios, hermanos. Amar a Dios, temer a Dios, obedecer a Dios, honrar a Dios no es en vano. Tarde o temprano Dios te va a bendecir. Tal vez no lo veas al momento, pero tarde o temprano Dios te va a bendecir porque estás haciendo lo que es correcto y lo que es agradable a Dios. Dice el 3, ahí en Éxodo 2:3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, la colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Miren nomás la confianza de Jocabed, Señor, tú me lo pusiste en mi corazón, yo lo hago, yo sé que esto va a ser para bien. Y fue lo que hizo Dios. Cuando pasaron los primeros 3 meses en la vida de Moisés, fíjese nomás, su mamá, Jocabed, lo puso en el mismo río donde debían de ser tirados los niños. En un sentido, ¿obedeció la ley? Sí. Lo puse en el río. ¿Pusiste a tu hijo en el río? Sí. ¿Cómo? No sé, ¿verdad? Pero lo puse. Mira, una canastita, ¿verdad? Y hay un principio aquí. Lo que tú piensas que puede ser tu enemigo, fíjese nomás, Dios lo puede convertir en tu aliado en un sentido. Cuando tú estás en el trabajo, ya quiero cambiar de trabajo, ya no aguanto a mi jefe, ya no aguanto a mis compañeros porque siempre me estoy peleando con ellos. Dios está trabajando en tus caracteres, en tus temperamentos y tus actitudes. De adrede, Dios te los pone para que los controles. Mientras no los controles, te va a mandar a otro trabajo con las mismas o peores personas para que te eduques, como quien dice. Amén. Esa es la realidad. Así que yo creo que puede ser una deuda, una persona, un asunto legal, una necesidad, una enfermedad, un temor, una preocupación, lo que sea. Eso que tú piensas que puede destruirte, yo creo que puede ser un instrumento que Dios puede usar para hacerte una mejor persona. Jocabed aprendió muchas cosas de esto. Así que yo creo que ella agarró, como quien dice, el toro por los cuernos en un sentido. Y aquello que podía haber sido su peor pesadilla, o sea, el río, vino a ser su mejor sueño. Guió a ese niño al palacio. ¡Qué bendición! ¿No cree usted? Al palacio. De donde venía la amenaza, fue a dar allá para hacer un cambio. Y por esa razón, hermanos,
Cada vez que hay unas elecciones aquí en nuestro país, tenemos que orar por ellos, para que entren al palacio, para que entren al gobierno, para que sean un Moisés y puedan ser de bendición ahí en nuestro gobierno. Amén. Así que, como dicen, no hay mal que por peor no venga. Por ahí va el dicho, ¿verdad? Ese, ¿verdad? Así que, me gustó lo que dijo James Dobson. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y a veces al momento tú estás confundida, como no sé, tú sigues haciendo lo que es correcto. Dios te va a bendecir a su tiempo. ¿Puede usted imaginarse? Porque llévalo con su mamá o la nodriza y que lo enseñe, lo eduque y todo. Y si llega el día donde ya, la mamá, la madrastra, como ya lo quiere a Moisés. Ok, está bien, ya vamos a preparar todo. Imagínense ahí a Jocabed peinando a Moisés. A lo mejor tenía su cabello largo, no sé. Ahí le estaba, a ver, Moisés, a ver, esté para acá, mi amor. Peinándolo por última vez, poniéndole sus pantalones, sus zapatillas. Tal vez su papá le echó las canicas a la bolsa, le echó un yoyo por acá, el trompo por acá, no sé qué harían. Ahora sí, mijo, ándale, váyase, mijito. Con una mochilita ahí con su teta, a lo mejor no lo sé. Órale, ya se. Camino al palacio. Wow, ¿verdad? Qué bendición. Yo creo que todas las cosas suceden para bien. Al momento no lo vemos, pero a su tiempo lo veremos. Quiero terminar con esto. Eugenia Durón era la mamá, tomó a sus hijos de la mano. Primero tomó a Julia, de 14 años, luego toma a David, también de 12 años. Ahora Eugenia iba seria, apenada, pero firme, como quien dice, como tipo Jocabed. Llevaba a sus 2 hijos, a Julia y a su hijo, a la policía, a la estación, para que los arrestaran. Llega ahí, vengo para que me atiendan. Quiero que arresten a mis hijos, confesó la mujer frente al oficial. Son ellos los que causaron el vandalismo en la escuela de Colfax, ahí en California. Los traigo para que les den el castigo que les corresponde a mis hijos. En efecto, Julia y David habían causado grandes destrozos ahí de vandalismo en esa escuela. El comentario del jefe de policía fue: esa es una madre como pocas. En vez de defender a sus hijos, los denuncia y pide castigo para ellos. Eso es lo correcto, hermanos. Eso es lo correcto y es lo que tú tienes que hacer en casa. Educar a tus hijos, disciplinar a tus hijos, castigar a tus hijos si es necesario. No es algo muy agradable, pero al tiempo tú vas a ver el fruto de esa bendición. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. Y vamos a darle gracias por esta palabra y estas mujeres que hemos aprendido y hemos visto en ellas. Hemos aprendido de María, hemos aprendido de Ana, hemos aprendido de la mujer sirofenicia y hemos aprendido ahora de esta mujer Jocabed. Qué gran ejemplo de madres para nosotros hoy. Y esas madres no son diferentes a usted. También tenían sus cargas. También tenían sus preocupaciones, sus necesidades. Pero ¿sabe cuál fue el refugio de cada una de ellas? Independientemente que vivieron en tiempos diferentes, culturas diferentes, tenían una necesidad que era ir con Dios. Tenían al mismo Dios. ¿Y sabes qué? Eso es lo que se parecen a nosotros, a ustedes como madres sobre todo. Son madres en primer lugar y en segundo lugar tienen el mismo Dios, así que tienes lo mejor. Tienes la mejor arma en tu bolsillo. Así que te felicito como madre y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada mamá que está presente, Señor, hoy aquí y en las redes sociales también, Señor, bendice sus vidas. Tal vez al momento, Señor, están confundidas, viendo los resultados en la vida de sus hijos, Señor, pero que no desmayen, que no se desesperen, que no pierdan la esperanza, Señor, porque cosas mejores vienen si ellas están confiando en ti y poniendo la vida de sus hijos en tus manos, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición sobre ellas. Dales inteligencia, dales sabiduría, Señor, dales discernimiento, paciencia sobre todo,
para saber cómo educarlos, Señor, cómo guiarlos, cómo entrenarlos, porque ellas, Señor, como madres, son la plataforma, Señor, que un día lanzarán a sus hijos en esta vida, Señor, para la carrera que tú ya has trazado, Señor, para ellos. Y es en ese tiempo en el cual ellos están en casa, Señor, son el medio de formación a través de sus mamás, Señor. Y pedimos, Señor, que tú seas usándoles de una manera poderosa para que por todas las cosas tu palabra, Señor, sea primeramente insertada en los corazones de sus hijos, Señor. Que con su ejemplo, Señor, que a través de sus palabras, a través de la oración, Señor, ellos puedan dar un ejemplo digno para sus hijos, para que un día, Señor, sus hijos te puedan amar, servir y encajar en su llamado, Señor. Así que las ponemos en tus manos, Señor. Bendícelas, guárdalas, úsalas y empodéralas, Señor, para esa gran tarea y ese gran llamado, Señor, que les has encomendado. Gracias te damos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.